Gracias, Padre. Te damos a ti toda gloria, toda honra, Señor, por este tiempo precioso de acercarnos a ti en alabanza y en adoración. Padre, hemos venido para honrar tu nombre, para exaltar tu nombre, para declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas. Y papito, te damos gracias porque solamente en tu presencia podemos tener plenitud de gozo, plenitud de vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú viniste a nuestras vidas para darnos esa vida, esa calidad de vida, esa vida Zoe que solamente viene de ti, Señor. Una vida única, una vida verdadera, una vida que nos lleva hacia lo alto, Señor. Y te agradezco, Padre, en esta mañana porque tu Espíritu Santo es nuestro ayudador, Él es nuestro Maestro, Él es quien nos enseña tu buena palabra, a fin de que podamos ser edificados, podamos honrarte y glorificarte a ti en todo momento, Señor. Gracias te damos, papito lindo, por este tiempo. A ti sea toda gloria y honra, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Realmente nuestro Dios es bueno y estamos tomando un tiempo maravilloso con la palabra de Dios. Yo sé que a medida que vamos conociendo más acerca de este maravilloso evangelio, el evangelio de Juan, vamos a ir descubriendo y conociendo más quién es nuestro Señor. Amén. Juan básicamente tiene un título entre todo lo que él va a hablar acerca de que Cristo, es el ungido, es el Mesías. Y el evangelista Juan, dentro de todo lo que él ha manifestado estos primeros versículos que hemos ya estado viendo, básicamente nos presenta a Jesús como no solamente como el Hijo de Dios, sino que él mismo es Dios. Amén. Y eso va a marcar una gran diferencia contra muchas religiones, muchas sectas que tal vez tienen pensamientos equivocados respecto a Jesús. Ellos lo ven tal vez como un líder religioso, tal vez como uno de los muchos dioses que existen en el mundo, ¿no? Pero Él es el único y sabio Dios. Él siempre existió desde el principio. Y en esta mañana vamos a tomar un poco más acerca de lo que su palabra nos quiere decir, porque vamos a hablar acerca de que ese Cristo va a ser presentado públicamente. Y Juan el Bautista, justamente se acuerdan que le estaba anunciando que él no era el Mesías, que él no era el Cristo, que él no era Elías, porque él simplemente sabía quién era. Y es importante, la última vez que compartimos el tema, hablamos que qué importante es que nosotros sepamos quiénes somos delante de Dios. Y la idea que nosotros podamos aprender y saber quiénes somos delante de Dios nos va a llevar a tener una posición firme frente a cualquier circunstancia que se presente en nuestras vidas. Amén. Entonces, en esta mañana vamos a hablar y quiero que me acompañen con sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 1, verso 29 al 34. ¿Sí? El título tiene Jesús, el Cordero de Dios, es lo que hoy día vamos a tratar en esta mañana. Jesús, el Cordero de Dios. Amén. Dice así, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio testimonio Juan diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Es importante que entendamos a qué punto o dónde enfatiza el evangelista Juan, ¿no?, su evangelio. Y este pasaje de la escritura del bautismo de Jesús lo vemos en los diferentes pasajes, en los diferentes evangelios sinópticos también. En los 4 evangelios aparece el bautismo de Jesús. Pero en este punto Juan simplemente manifiesta y expone y presenta quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? A diferencia de los otros evangelistas, de los otros evangelios, hablan acerca de que Jesús fue bautizado y una voz del cielo ratificó que ese es su Hijo amado en el cual él se siente complacido, ¿no? ¿No? Y realmente enfatiza a un Jesús diferente, no un Jesús como cualquiera. Por eso que hay una gran pregunta que hicimos semanas atrás, si realmente conocemos a Jesús. La gran pregunta es, ¿conoces a Jesús? ¿O tienes idea simplemente de quién es? Porque muchas veces las personas no conocen a Jesús. Muchas veces las personas saben acerca de Jesús, tienen idea acerca de Jesús. Y yendo al punto extremo, hay mucha gente que ignora a Jesús.
Hay gente que rechaza a Jesús. Hay gente que no considera a Jesús en sus vidas. Por eso que nosotros tenemos que darnos cuenta es que en nuestra vida cristiana, todos nosotros tenemos que saber quién realmente es Jesús. Y Juan el Bautista va a presentarnos a Jesús. ¿Y saben qué? Jesús viene con un título maravilloso, ¿no? Que Juan lo va a anunciar en el verso capítulo 1. Pero quiero que ustedes entiendan algo muy importante. Es que muchas veces nosotros buscamos solución a nuestros problemas. Muchas veces nosotros buscamos respuesta a nuestras interrogantes. Muchas veces nosotros buscamos la forma como solucionar nuestros problemas y lo vemos a través de diferentes formas. A través de la filosofía, de la religión, de un grupo A, un grupo B, de parte política, de diferentes formas. Pero muchas veces nos damos cuenta que todos ellos van a fallar. Todos ellos nos van a llevar tal vez al olvido. Pero Juan el Bautista nos va a presentar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y qué importante es que Juan el Bautista nos presenta a Jesús no como un simple profeta, como un simple maestro, sino como el Cordero de Dios. Y cuando nosotros hablamos de Cordero, dentro del contexto bíblico, dentro del contexto cristiano, dentro del contexto de la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta que Cordero representa un sacrificio. Y la vida de Jesús fue una vida de sacrificio, fue una vida de entrega, fue una vida que realmente dio su vida por cada uno de nosotros. Jesús es el Cordero que vino a entregar su vida para que nosotros podamos encontrar a través de él vida, perdón y propósito en cada área de nuestras vidas. Por lo tanto, la gran pregunta con la cual quiero empezar en esta mañana es decirte, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es este Mesías para ti? ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Quién es Él? Tal vez algunos dirán, bueno, suena bien el nombre de Jesús, ¿no? Pero la pregunta es, ¿sabes realmente quién es Jesús para ti? Y tenemos que darnos cuenta cómo Juan el Bautista va presentando a Jesús de tal manera que ahora lo presenta directamente con el título con el cual él vino a esta tierra. Acuérdense que Jesús no vino, amados hermanos, para ser ese rey que todo el mundo quería. Jesús vino como un siervo, vino como alguien que va a presentar su vida como un sacrificio vivo y perfecto y agradable a Dios. Entonces, ¿quién es Jesús para ti? Esta respuesta va a ayudarte mucho a que tú puedas entender qué es lo que realmente presenta Jesús para nosotros. Y vamos a ver cómo Juan, va a empezar a enunciar en Juan capítulo 1, verso 29 al 34. En el verso 29 dice así, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí vamos a entender un poquito cómo Dios realmente está presentando a través del Bautista, de Juan el Bautista, a Jesús en este mundo, ¿no? Y primeramente dice que Jesús dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, este mundo, este mundo está condenado por causa del pecado. En Romanos capítulo 3, verso 23, quiero que me acompañes en tu Biblia, si está ahí. Romanos capítulo 3, verso 23, miren lo que dice. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este mundo, por causa del pecado, está destituido, está separado, apartado, lejos de la presencia de Dios. Y esto lo vemos claramente en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, desobedeciendo. Ese pecado, ese pasó a toda la humanidad, por eso dice, por cuanto todos pecaron. No hay nadie en este mundo que diga, yo no he pecado, o yo no tengo pecado. La Biblia es clara, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El problema de la humanidad es que este pecado, amados hermanos, te condena y trae una condenación que te lleva a muerte. Y la muerte no significa, dejo de existir, no, la muerte significa que estás separado, apartado de. Y el ser humano vive apartado de Dios. El ser humano vive lejos de Dios. El ser humano no puede acercarse a Dios por causa del pecado. Porque el pecado es algo como que impide que Dios pueda acercarse a ti, como que tú te puedas acercar a Él.
Porque el pecado no es nada fácil para Dios. A Dios le costó su vida y ahora lo vamos a ver durante el desarrollo de esta prédica. Hermanos, y lo triste de este pecado es que ningún ser humano puede quitarse ese pecado por sí mismo. Ningún ser humano tiene las fuerzas o tiene la capacidad de poder quitarse ese pecado. Y todos realmente necesitan de un Salvador. Los más poderosos, los más millonarios, cualquier tipo de persona, todos necesitan de un Salvador. Porque el pecado te condena. Es más, la Biblia dice que por no haber creído en Jesucristo ya has sido condenado. Ya estás condenado. Entonces necesitamos un Salvador. Pero Dios, obviamente, Él sabía la necesidad de la humanidad. Dios conoce tu necesidad. Dios sabe tu problema. Dios sabe qué es lo que estás necesitando. Y no solamente que estás necesitando salud, no estás necesitando solamente dinero, no estás necesitando tener buenas relaciones familiares, no estás necesitando tal vez tener buenos trabajos, no, lo que tú estás necesitando es quedar libre de ese pecado. Porque la raíz de todo mal es el pecado de la humanidad. Esta humanidad se pierde, se destruye por causa del pecado. Jesús no vino a traer libertad solamente de enfermedades, de pobreza, de otras cosas, no. Jesús vino a liberarte del pecado. Por eso Juan claramente empieza diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este mundo está contaminado por el pecado. Ese mundo está lleno de pecado. Y las consecuencias del pecado es lo que simplemente vemos en lo exterior. Violencia, destrucción, caos, odio, mentiras, enfermedades, pensamientos malos, acciones equivocadas. Una vez Jesús dijo a la gente, ¿no? Que del corazón salen todas esas cosas, porque el pecado está enraizado no en tu mente, no en tu cuerpo, está enraizado en tu corazón. Y es tu corazón lo que Dios quiere rescatar en esta mañana, con este Cordero de Dios que viene a quitarte el pecado de tu vida. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de pecado, tenemos que entender claramente acerca de un sacrificio, perdón, cuando hablamos acerca de un cordero que viene a quitar el pecado, vemos acerca de un sacrificio. Y tal vez para nosotros, bueno, un corderito, y lo tomamos tal vez un poco a la ligera, pero en el contexto como las escrituras nos quieren enseñar, nos va a llevar a que podamos entender algo que no es nada sencillo. Solamente quiero que tengas una imagen de un bonito corderito, no enfermo, sino un corderito hermoso, bello, robusto, sano, saludable, siendo llevado hacia un altar para ser sacrificado, en pocas palabras, ser degollado, para que muera por causa tuya. ¿Cuántos de ustedes dirían, no, no lo hagan? Y si vemos ahorita a las personas que son los defensores de los animales, irían y te demandarían por hacer ese acto de sacrificio. Pero Dios demandaba que la paga de tu pecado tiene que ser consecuencia, o mejor dicho, el pecado trae como consecuencia la muerte. Por eso que Dios marcó este primer acto que libró la vida de su pueblo cuando hizo el acto del Cordero Pascual. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando Dios iba a rescatar a su pueblo de las manos de los egipcios? En Éxodo capítulo 12, versos 5 y 7, dice, ¿no? Dice que Dios da las instrucciones, ¿no? A Moisés y le dice que le diga al pueblo, ¿no? Que dice, el animal que van a presentar tiene que ser sin defecto, macho de 1 año, y tomarán la sangre de este cabrío y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las puertas, el cual los librará del espíritu de muerte que llegará a ese lugar. El primer sacrificio, amados hermanos, fue para salvar a Israel del juicio que Dios iba a hacer sobre una nación por causa del pecado. Esa sangre de esos cabríos salvó al pueblo de la muerte, ¿no? Pero no solamente fue eso, sino que ya el profeta Isaías estaba profetizando respecto a Jesús. En Isaías capítulo 53, verso 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero.
Estaba profetizando respecto a este Mesías, a este Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Amados hermanos, el pecado no es nada ligero como tal vez a veces nosotros lo tenemos. Bueno, peco, luego pido perdón y ya estoy tranquilo. Y no es así. A Dios le costó la vida de su hijo. Y estaba profetizado en Isaías. Él iba a ser el siervo sufriente, quien iba a ser este cordero que iba a ser llevado al matadero por causa de tu pecado y de mi pecado. Amén. Pero también vemos que Dios, para poder ir tal vez cubriendo o apaciguando su ira por causa del pecado de la gente, se hacían sacrificios diarios en el pueblo de Israel, ¿no? ¿Para qué? En el templo llevaban siempre animales para ser sacrificados por los pecados que las personas cometían. Entonces, el pecado demandaba muerte, demandaba sacrificio, demandaba la sangre de un inocente que muera por causa del pecador. Amén. Ese es el Cordero de Dios que es presentado a través de Juan el Bautista, diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este Cordero, amados hermanos, no es un Cordero que solamente va a quitar el pecado de un grupo de personas. No, Él viene a quitar el pecado de toda la humanidad. El sacrificio ya fue hecho, amados hermanos. Y semanas atrás hemos pasado ese tiempo de Semana Santa, donde hemos recordado acerca del sacrificio de Jesús, de la muerte de Jesús, pero no se quedó muerto, amén, Él resucitó. Gloria al Señor, amén. Por lo tanto, Él vino a quitar el pecado, amados hermanos, de toda la humanidad, una vez y para siempre. Jesús no lo hizo como estaban haciendo estos cabrillos que simplemente lo que hacían era tal vez apaciguar la ira o pintar el pecado para que no se vea feo, sino que Él vino a quitarlo de la vida de toda persona. Amén. Y Dios quiere que este acto maravilloso no sea solamente para Él o para un grupo de personas como el pueblo de Israel pensaba, no, era para toda la humanidad. Dios nunca pensó solamente en un grupo de personas, sino Él pensó en toda la humanidad. Amén. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta, amados hermanos, que Jesucristo vino a quitarte todo pecado. Jesús vino a sacar el pecado de tu vida, a quitar todo impedimento que hacía que tu llegada a Dios sea imposible. Dios quitó el pecado de en medio para que nunca más tú puedas estar pensando de una manera de pecado, sino al contrario, pienses ahora como Dios quiere que pienses. Por eso Él dice, acercaos pues ahora confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué te puedes acercar a Dios? Porque tú eres una persona santa, libre de pecado, y te puedes acercar a Dios gracias a que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, fue inmolado y presentado por ti. Amén. Entonces, Juan nos presenta a Jesús como aquel cordero que viene a quitar el pecado del mundo. Pero qué importante, amados hermanos, es saber quién es este Jesús. Y ya hemos visto semanas atrás quién es este Jesús. Y Juan viene a enfatizar aquí para que todo el mundo pueda entender que realmente este Jesús no es cualquier Jesús. No es cualquier persona. No es solamente un excelente maestro, profeta o sanador o como quieras llamarlo. No, este Jesús es alguien muy especial. En el verso 30 mira lo que dice. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es santo antes de mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista, como habíamos visto un par de semanas atrás, él es un hombre que viene a anunciar al Cristo. Él viene a anunciar al Mesías, él viene a anunciar a aquel que realmente va a cumplir la profecía que estaba anunciada por todos los profetas en el Antiguo Testamento. Por eso es que él viene hablando y dice, no, después de mí viene uno que es antes que yo. Y si usted conoce un poquito la historia, leyendo el libro de Lucas, en el capítulo 1, va usted a ver lo que Dios hizo a través de su nacimiento de Juan. Pero Juan es mayor que Jesús. O sea, Juan él nació mucho antes que Jesús. Se dice que son 6 meses antes que Jesús. Era mayor que él, o sea, ya existía. O sea, acá cuando Juan dice, después de mí viene uno que es antes que yo, ¿cómo puede ser si tú has nacido antes que él? Pero lo que Juan estaba enfatizando aquí era que tú te dieras cuenta quién era este Cordero, quién es este Mesías, quién es este Jesús. Amén. Que él ya existía desde antes que él existiese.
Y él enfatiza y dice, era primero que yo. O sea, lo que está diciéndote es que antes que yo existiera, Jesús ya existía. Antes que Jesús aparezca en Belén, él ya existía. Antes que Jesús anunciara su llegada, él ya está. Antes que él sea hecho carne, él ya existía. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos que darnos cuenta que este Cordero, este Mesías, es un Mesías eterno. Por eso en las Escrituras dice que ese es el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, Dios ya había provisto salud, vida, liberación del pecado a través de este Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Ahora, es importante que entendamos que Jesús tiene esta preexistencia y Él es eterno. Hermano, si yo voy a poner mi confianza, tengo que poner mi confianza en alguien que me garantiza una eternidad o que me garantiza algo firme y seguro. Y ese es nuestro Dios. Amén. Por lo tanto, Juan el Bautista va a anunciarnos acerca de este Mesías y nos va a decir que este Mesías es eterno, que este Mesías es Cristo. Amén. Él es Dios, que siempre ha existido. Y que nosotros no seguimos a un maestro, a un líder más, no, sino que estamos siguiendo a este Dios que es eterno y que vive por siempre. ¿Amén? Entonces, fíjense cómo Juan presenta a este cordero. Y ahora nos dice que este cordero siempre ha existido para beneficio de nosotros. Ese cordero inmolado que había sido predestinado se estaba manifestando delante de nosotros. Pero algo más pasó con este cordero. Algo más pasó con este Mesías. Porque Él va a marcar ahora una nueva etapa en la vida de este Mesías, o mejor dicho, en la vida de la creencia que tenía el pueblo de Israel, porque ellos van a empezar a darse cuenta que el cumplimiento de la promesa se estaba dando a través de Él. En el verso 31 dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Cuando nosotros leemos literalmente las escrituras, podemos decir que tiene ciertas incongruencias, porque lo leemos desde el conocimiento humano. Pero cuando nosotros vamos a darnos cuenta desde el punto de vista como fue escrito la palabra espiritualmente, vamos a darnos cuenta que tiene una verdad que nos va a llevar a, o nos va a transportar a un nivel de vida mucho más amplio. Juan escribe y dice, yo no le conocía. Yo les pregunto, ¿sabían cuál era la relación que había entre Juan, el Bautista, y Jesús? Según las escrituras eran primos, eran primos. Yo creo que en más de una ocasión deben haberse reunido en algún cumpleaños, en alguna celebración. Entonces, no era simplemente un extraño. Pero Juan el Bautista dice, no, yo no le conocía. Y obviamente no hablaba de un conocimiento humano, sino habla de un conocimiento más allá de lo humano. En pocas palabras, él no sabía que él era el Cristo. Él era su primo, sí. Tal vez han jugado juntos, han comido juntos, han paseado juntos, han estudiado juntos, tal vez hasta se han peleado juntos, pero yo creo que la vida entre ellos, familiar, amical, era algo natural. Pero Juan el Bautista nos lleva ahora a que entendamos que Jesús y él no se conocían, porque él no conocía quién era él, ¿no? Por eso dice, yo no conocía que él era el Mesías, ¿no? Él simplemente lo conocía como su primo Jesús, tal vez, que estaba por ahí, ¿no? Él no sabía que él era el Mesías, él no sabía que él era el Cordero de Dios, sino que él va a anunciar de esta verdad cuando él recién, ¿no?, lo ve, cuando Dios le habla, le dice lo que va a pasar. Y vamos a seguir leyendo en los siguientes versículos cómo Dios le va a decir a Juan el Bautista que él va recién a reconocer quién es Jesús. Sigue diciendo acá, verso 32. Y también dijo Juan, y también dio testimonio Juan diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él.
Y yo no le conocía, nuevamente afirma, diciendo, no, que yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, fíjense, y acá hay una verdad de Juan el Bautista que nosotros tenemos que aprender, a escuchar la voz de Dios y a seguir el consejo que Dios nos quiere dar. Porque él dijo, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, siendo obediente a lo que Dios le había dicho, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Algo interesante en este verso que queremos recalcar es que dice, y aquel que permanece sobre él. Y cuando hablamos de permanencia, no es algo ligero, ¿no? Porque la palabra permanencia en el original griego significa menó, que significa es algo que implica que hace habitación contigo, o que está continuamente contigo, o que tiene una relación íntima contigo. Permanecer. Por lo tanto, la permanencia del Espíritu Santo sobre Jesús nos muestra la total aprobación de parte de Dios y la misión que Dios le estaba encomendando a Jesús, la cual iba a empezar a pasar en ese tiempo, ¿no? En Isaías capítulo 11, verso 2, la palabra del Señor dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Amados hermanos, el Espíritu Santo estuvo permaneciendo en Jesús durante todo su tiempo cuando estuvo aquí en la tierra. Ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de inteligencia que le ayudaba a que él pueda hacer las cosas que hacía, porque el Espíritu Santo estaba con él. Así como Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 10, decía, así como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como él estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ese es el Espíritu Santo al cual Dios ahora nos ha concedido, para que nosotros podamos vivir en esta vida de esta manera. Pero vamos, hermanos, la presencia del Espíritu Santo era una señal maravillosa que estaba revelando, Juan le estaba revelando a toda la gente que era la presencia misma de Dios en la vida de un hombre. Si ustedes conocen un poco la historia del pueblo de Israel, Dios normalmente no habitaba en medio de ellos, ¿no? Y a veces venía temporalmente por situaciones especiales frente a los profetas, a los reyes, ¿no? Y a los sacerdotes, pero de una manera eventual. Pero ahora la venida del Espíritu Santo marcaba la permanencia de Dios en la vida de Jesús, el Mesías. Dios confirmaba que Jesús era el Mesías y por lo tanto Él envió a su Espíritu Santo para que esté morando en Él. Amados hermanos, esto no fue algo que el hombre se inventó, no fue una creación de parte de Juan el Bautista, sino que Dios mismo dispuso que esto sea de esa manera. Amén. Por lo tanto, Jesús nos va a llevar a que podamos entender que ahora vamos a vivir una vida diferente, porque Jesús ya no vive simplemente por vivir, sino que ahora Jesús vive, ¿no? Teniendo la permanencia del Espíritu Santo en él. Pero no solamente eso, sino que Jesucristo es aquel que ahora va a empezar a bautizar ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Es por eso que todos aquellos que hemos creído en Él, todos aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestras vidas, todos aquellos que hemos decidido realmente vivir para Dios, no somos cualquier persona. Hemos sido, dice, investidos con el poder de lo alto, porque tenemos a Dios en nosotros, gracias a lo que Jesús, ¿no?, nos mostró el camino y Él fue el primero que en tener a Dios en su vida, ¿no? Pero no solamente eso, sino en el verso 34, Juan va a decir esto, dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista presenta a Jesús públicamente a todo el mundo y le dice, yo lo he visto y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Juan el Bautista, amados hermanos, era uno de los grandes profetas de ese momento. Era uno de los profetas que todo el mundo lo seguía, lo escuchaba, le creía y hacía lo que él decía que haga. No era cualquier persona.
¿Cuántos de ustedes saben que si una persona de influencia dice algo, ¿qué hacen los demás? Le creen, lo aceptan, lo reciben. Y Juan termina diciendo, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y cuando Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios, básicamente lo que hace es, le está dando toda la divinidad a Jesús, diciendo, Él no es cualquier profeta, Él no es un simple maestro, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios, Él es aquel Mesías esperado, Él es aquel Salvador que estamos esperando. El pueblo de Israel vivía, literalmente vivían por ver la presencia del Mesías como su Salvador que llegara a sus tierras. Pero ellos no lo conocieron, es más, lo rechazaron, es más, lo mataron, no creyeron en él. Pero este Mesías está aquí en medio de nosotros. Este Mesías es el regalo que Dios nos dio para que nosotros podamos entender claramente que Él realmente era el Hijo de Dios. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando habían crucificado a Jesús y murió uno de los romanos que dijo, ¿no? Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. O sea, Dios estuvo manifestando su presencia buen tiempo, pero muchos no le creyeron. Amén. Por lo tanto, la Biblia dice que Dios está hablando de muchas formas y de muchas maneras por mucho tiempo. Pero en este tiempo, en Hebreos capítulo 1, verso 1 y 3, dice, en este tiempo nos está hablando por intermedio o a través del Hijo, ¿no? Y este título de Hijo, amados hermanos, simplemente nos va a mostrar o nos va a llevar a entender que Jesucristo tiene una naturaleza divina. No es cualquier persona. Y si nosotros nos damos cuenta cómo Juan presenta a Jesús, es la forma como nosotros tenemos que entender cómo Dios nos ve a nosotros, de acuerdo al capítulo 12, 13, 14 de este mismo evangelio que hemos visto semanas atrás. Que Dios nos llama para que también nosotros seamos hijos de Dios, los cuales no hemos nacido por voluntad de sangre, ni de varón, ni de nadie, sino por la misma voluntad de Dios. Amén. Dios es quien abre y hace su buena voluntad de nosotros. Por lo tanto, amados hermanos, reconocer a Jesús como el Hijo de Dios es vital para que nosotros podamos recibir la vida eterna. Por eso que decía Juan 3:16 que si tú creyeres en Él, no, no morirás, sino tendrás vida eterna. Juan 3:16, no, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, no solamente basta con decir, wow, mira cómo es Jesús, o simplemente decir, mira, Jesús es así, no, sino que tú tienes que creer en Él, tú tienes que recibirlo en tu vida, tú tienes que empezar a vivir conforme Dios quiere que vivas y vivir una vida confiada en el Señor. Amén. Por lo tanto, este pasaje de la Escritura que hemos leído en Juan capítulo 1, verso 29 al 34, nos habla básicamente o nos presenta a un Jesús no solo como maestro, como profeta, sino nos presenta a un Jesús como el Cordero que entregó su vida por cada uno de nosotros. Nos presenta a este Jesús, este Cordero, que es el único sacrificio aceptado por Dios para quitar el pecado de este mundo. Nos habla acerca de que este Cordero no es un Cordero que recién apareció, sino que este Cordero siempre ha existido, porque Él era desde el principio. Amén. Al mismo tiempo nos enseña que este Mesías, este Cristo, este Cordero, ¿no? Nos manifiesta la presencia del Espíritu Santo en la vida del ser humano, ¿no? Y Él es el que va a dar al Espíritu Santo a todos. Por eso que Él es Jesús, el Hijo, el Hijo de Dios. Amén. Por lo tanto, aquí claramente nosotros vamos a darnos cuenta que el evangelista Juan nos está hablando acerca de la misión que Jesús iba a tener en esta tierra, de redimir al mundo, de sacar al mundo del pecado, pero al mismo tiempo de ungirlo con el poder de lo alto, porque iban a ser bautizados por el Espíritu Santo, por este mismo Jesús. Amén. Por lo tanto, queremos ver algo muy interesante en este tiempo y ver, amados hermanos, que cada uno de nosotros tiene que mirar y contemplar a este Jesús.
Amén. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer ahora viendo al Cordero? ¿Qué vas a hacer ahora viendo a este Cordero sacrificado por ti en una cruz? ¿Qué vas a hacer por este Cordero que entregó su vida por ti en la cruz? Juan el Bautista dijo, miren, ahí está, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Simplemente vamos a estar observando nada más? ¿O vamos a tomar una acción en nuestras vidas para que este Cordero no simplemente sea uno más, sino que sea aquel que viene a transformar tu vida una vez y para siempre? Amén. Amados hermanos, no pongamos nuestra esperanza en lo material. No pongamos nuestra esperanza en algo que es perecedero, sino pongamos nuestra esperanza en Cristo Jesús, aquel que quita el pecado y que nos va a llevar a vivir una vida eterna juntamente con el Señor. Por lo tanto, ahora nosotros podemos ser testigos de Él. Así como Juan el Bautista fue testigo de decir quién era este Jesús, nosotros también podemos ser testigos de quién es Jesús, no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de los demás que están esperando a un Jesús. Amén. Hermanos, no nos quedemos simplemente con contemplar a Jesús, sino tenemos que enfocarnos siempre en Él. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amados hermanos, nuestra mirada tiene que estar fija no en el problema, no en las circunstancias, no en las necesidades, no en las cosas que no tienes, sino tu mirada tiene que estar puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Amados hermanos, tenemos que confiar en Dios, porque nuestro Dios es eterno, nuestro Dios permanece para siempre. Juan decía en el capítulo 3, verso 16, para todo aquel que en Él crea, dice, porque todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, si nosotros creemos en este Cristo, creemos en Jesús, no vamos a perecer, sino que vamos a vivir eternamente con el Señor. Él es el único camino. Él mismo dijo, yo soy el camino. No hay otro camino. Él es el camino. Él es la verdad. No hay otra verdad. Él es la verdad. Y Él es la vida que nos conduce a Dios. Amén. Por lo tanto, Él es aquel que vino a quitarte el pecado. Entiende, Él te quitó el pecado. Tú ya no eres esclavo del pecado. Ya no dependes del pecado. Dios no te ve como pecador. Dios te ve a través de ese sacrificio precioso. Así como cuando el pueblo de Israel llevaba esos corderitos, esos animales a sacrificarlo, y luego quedaban libres de su pecado. Ahora tu pecado no solamente has quedado, como digamos, resanado, no, sino tu pecado ha sido quitado de tu vida. Tú ya no eres un hijo de pecado, eres un hijo de Dios. Amén. Y por lo tanto, ahora vamos a testificar acerca de Jesús. Hechos capítulo 1, verso 8 dice, y nosotros vamos a ser testigos, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios nos invita a que seamos testigos, sus embajadores. Pablo decía a los Corintios, en 2 Corintios 5:19, que somos embajadores de Dios. Y anunciamos a este pueblo que decimos a la gente que se reconcilie con Dios, porque Dios está con él. Amén. Así como Juan dio testimonio, nosotros también hemos sido llamados para dar testimonio acerca de Jesús. No nos quedemos, amados hermanos, con ello. Así es que yo les digo algo muy sencillo para ir terminando. Si estamos en un incendio, hermanos, se está quemando el edificio y hay una salida donde dicen por aquí es el lugar para que sea salvado. ¿Cuántos de ustedes tomarían ese lugar para salir de ese lugar, de ese sitio que se está quemando? Todos, ¿verdad? Esa señal es Cristo Jesús en tu vida. Cualquier situación que tengas en tu vida, hay un camino para salir y ese camino se llama Cristo, porque Él es la única esperanza para salir adelante. Amén. Por lo tanto, ¿seguiremos buscando soluciones al pecado en otras fuentes? ¿Estaremos buscando soluciones para cualquier problema de nuestras vidas en otros medios? ¿O dejaremos que ese Cristo sea realmente el Cordero de Dios quien quitó el pecado o nuestro pecado y nos lleva a la vida eterna? Hermanos, hablemos acerca de este Mesías. Entendamos este precioso sacrificio que hizo por nosotros. Y Él nos va a guiar para que podamos ver cada día lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Hoy es el día para confiar en Él. Así es que seamos limpios y empecemos a vivir
como testigos de su gracia y de su amor. Amén. Vivamos para la gloria del Señor. No nos dejemos llevar por las circunstancias de la vida, sino al contrario, vivamos para alabarle y adorarle al Señor. Él es ese Cordero de Dios al cual nosotros tenemos que imitar y seguir y testificar. Él es aquel que entregó su vida por nosotros para que nosotros vivamos y vivamos una vida buena, una vida agradable, una vida perfecta. Amén. El Señor está viendo nuestros corazones y dice que si tú has creído en Él, Él no ve pecado en ti. Dios no está viendo tus pecados. Dios no está viendo los problemas. Él está viendo las soluciones. Porque Él ya presentó a su Cordero, aquel Cordero que quitó el pecado de todo ese mundo. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo. Señor, ayúdanos a entender claramente lo que representa Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A veces aún no conocemos quién es Jesús claramente. A veces no sabemos que Jesús es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado de toda la humanidad. Pero Señor, ayúdanos a entender cada día de que Dios, que es nuestro Señor, nuestro amparo, nuestra fortaleza, Él nos va a ayudar, nos va a guiar a toda la verdad. Padre, gracias, porque este Cordero, Señor, fue inmolado desde antes de la fundación del mundo para vivir como a ti te agrada, Señor, y para vivir la vida que tú deseas que vivamos cada día de nuestras vidas. Señor, gracias por este tiempo precioso. Señor, ayúdanos a que cada día podamos entender que el pecado fue quitado de nuestras vidas, que Cristo ya hizo su obra perfecta en nosotros y que ahora nosotros podemos vivir una vida que te agrade a ti en todo. Gracias te damos, Padre, a ti sea toda la gloria y la honra, papito lindo, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.